Vamos a ver la derivación fisiológica de la circulación pulmonar. En el siguiente video vamos a ver las derivaciones patológicas. Aquí está una derivación fisiológica que todos tenemos, que esto va a ser o va a estar dado por las arterias bronquiales. Entonces vamos a poner la circulación pulmonar. Tenemos, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Aquí están los pulmones. Y vamos a poner, aquí está el corazón. Obviamente va un poquito más arriba, pero ahorita no nos vamos a fijar mucho en la anatomía. Tenemos así, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí viene la aorta. Así está la aorta. Y la arteria pulmonar. La arteria pulmonar la voy a poner así en azul. Aquí viene la arteria pulmonar y da sus dos ramas. Así. Entonces tenemos aquí, este es el hilo pulmonar, que es la parte del pulmón que recibe el bronquio, la arteria pulmonar, y por aquí van a salir las venas pulmonares. Entonces aquí, esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar. Ahora, los pulmones reciben sangre de dos lugares, que uno va a ser la arteria pulmonar y otro va a ser a través de las arterias bronquiales. Entonces, los pulmones reciben doble suplemento de sangre. Una va a ser sangre desoxigenada, que es la sangre que viene de las arterias pulmonares, y la otra va a ser la sangre oxigenada, que es la sangre que viene de las arterias bronquiales. Entonces, vamos a pensar como que la sangre que viene de la arteria pulmonar, que es sangre desoxigenada, que le está llegando al pulmón, esa sangre que el pulmón va a oxigenar, no es sangre que el pulmón está utilizando para nutrirse. Entonces vamos a decir que esta sangre es como sangre que el pulmón tiene que trabajar, o sea, es sangre que le tiene que hacer algo, y ese algo es hacer el intercambio gaseoso. Entonces esta sangre que está aquí en la arteria pulmonar, que va a pasar a los pulmones y va a pasar a los capilares alveolares y de ahí a las venas pulmonares, esta sangre es sangre desoxigenada, la sangre de la arteria pulmonar, y el pulmón la va a trabajar, va a hacer intercambio gaseoso y va a oxigenar la sangre, pero no la está utilizando para nutrirse. La otra es la sangre que viene de las arterias bronquiales. Entonces aquí esta es la aorta y aquí vamos a tener unas ramas que son las arterias bronquiales. Así, unas ramas que son las arterias bronquiales. Y esas arterias bronquiales tienen sangre oxigenada porque viene de la aorta. Y es esta sangre la que nutre al pulmón. Entonces, como todos los órganos necesitan sangre oxigenada, el pulmón no se podrá nutrir solamente, o bueno, sí puede, pero no es la mejor idea que el pulmón se esté nutriendo nada más de la sangre que viene de la arteria pulmonar, porque es sangre que está desoxigenada. Entonces, ¿cómo se nutre el pulmón? El pulmón se nutre de las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Y esta sangre pues es para nutrir al pulmón. En cambio, la sangre de las venas, de las arterias pulmonares, es sangre que el pulmón tiene que trabajar. Ahora, ¿cuál es la derivación fisiológica? La derivación fisiológica, esto va a ser porque en la sangre que tenemos en las arterias tenemos una presión de oxígeno molecular menor a la presión que tenemos en el alveolo de oxígeno molecular. Entonces, obviamente ya sabemos que en las venas vamos a tener menos presión de oxígeno, porque ya en las venas tenemos el dióxido de carbono que están produciendo los órganos y que se lo echaron a los vasos sanguíneos, y ya todos los órganos fueron quitando el oxígeno. Por eso las venas tienen menos oxígeno. Pero ¿por qué la arteria tiene menos oxígeno que el oxígeno que tenemos en el alveolo? Esto es, aquí tenemos, vamos a poner, aquí están los alveolos, aquí está el capilar. Entonces, el alveolo tiene una presión de oxígeno molecular más o menos de 104 milímetros de mercurio. Y la arteria, o sea, si hacemos una gasometría, la presión de oxígeno molecular que vamos a tener en la arteria va a ser como de 94 milímetros de mercurio, más o menos. Esa va a ser la presión de oxígeno en una persona normal. Entonces, ¿por qué si la sangre de la arteria es sangre oxigenada, por qué vamos a tener presión de oxígeno molecular menor a la presión alveolar que vamos a tener de oxígeno molecular, que es 104? Entonces, esto es porque en la aurícula izquierda no nada más vamos a tener sangre oxigenada, sino que vamos a tener también sangre desoxigenada. Entonces, la sangre desoxigenada
es la sangre que va a venir de las venas pulmonares, no, perdón, de las venas bronquiales, de las venas bronquiales. Entonces, aquí pusimos las arterias pulmonares, bueno, arteria pulmonar y sus ramas, pusimos la aorta, las arterias bronquiales, que son las arterias que nutren el pulmón, y ahora vamos a poner las venas bronquiales. Entonces, aquí está. Las venas bronquiales, así como todos los órganos tienen una arteria que le llega y una vena que le sale, aquí las arterias que nutren al pulmón son las arterias bronquiales, y las venas que llevan la sangre desoxigenada que el pulmón utilizó para nutrirse son las venas bronquiales. Entonces vamos a poner las venas bronquiales. Las venas bronquiales salen igual de aquí, del pulmón, y van a llegar a la aurícula izquierda, junto con las venas pulmonares. Entonces, una cosa son las venas pulmonares. Las venas pulmonares que son la continuación de la arteria pulmonar. Ya sabemos que es la arteria pulmonar, se va ramificando, se convierte en capilares, y de ahí los capilares salen en forma de venas pulmonares y tienen sangre oxigenada. Aquí las venas pulmonares drenan a la aurícula izquierda. Pero a la aurícula izquierda no nada más le está llegando esta sangre que viene de las venas pulmonares, que es sangre oxigenada, sino que también le está llegando un poco de sangre que viene de los pulmones, pero fue la sangre que se utilizó para nutrir al pulmón. Entonces, esta va a ser una sangre desoxigenada, que viene en forma de las venas bronquiales. Esta sangre desoxigenada. Aquí. Entonces, la aurícula izquierda no solo está recibiendo la sangre oxigenada que viene de las venas pulmonares, del intercambio que se hizo, sino que está recibiendo también sangre desoxigenada que viene directamente de las venas bronquiales, que tienen la sangre que fue utilizada para nutrir al pulmón. Entonces, en la aurícula izquierda vamos a tener la presión de oxígeno que tengamos, que va a ser más o menos la misma presión de oxígeno que tenemos en el alvéolo. Entonces, la presión de oxígeno molecular en la aurícula izquierda va a ser igual a la presión de oxígeno molecular que tenemos en el alvéolo, porque va a estar más o menos o casi la misma presión de oxígeno molecular que vamos a tener en las venas pulmonares, más la presión de oxígeno molecular que vamos a tener en las venas bronquiales. Y las venas bronquiales, esas sí tienen sangre súper desoxigenada. En la aurícula izquierda estamos mezclando sangre que tiene presión de oxígeno molecular muy alta, casi la misma que tenemos en el alvéolo, más presión de oxígeno molecular baja, porque es sangre que viene de las venas bronquiales. Entonces aquí se mezcla sangre oxigenada con poquita, porque es muy poquita la sangre que viene de las venas bronquiales, pero es sangre desoxigenada. Entonces, por eso la presión de oxígeno molecular que tenemos en la aurícula izquierda va a ser mucho menor. En lugar de ser, por ejemplo, como 100 milímetros de mercurio, van a ser 94 milímetros de mercurio. Y es esta sangre mixta la que pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Y de la aorta, pues ahí a todas las arterias periféricas, sacamos la gasometría y vamos a tener sangre en presión de oxígeno molecular en las arterias periféricas de 94 milímetros de mercurio. ¿Y por qué no es una presión muy cercana a la del alvéolo si es que estamos en la arteria? Porque tenemos que la sangre que vino de aquí de la aorta es sangre que vino del ventrículo izquierdo, y la sangre que vino del ventrículo izquierdo vino de la aurícula izquierda. Pero la aurícula izquierda no solamente recibió sangre de las venas pulmonares, que es sangre oxigenada, que tiene muy cercana a la presión de oxígeno molecular del alvéolo, sino que también recibió la sangre de las venas bronquiales, que fue la sangre desoxigenada que fue utilizada, o sea, fue sangre oxigenada que venía de las arterias bronquiales para nutrir a los pulmones, y esa sangre pasó a las venas bronquiales, y esta sangre ya está desoxigenada y drena a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda tenemos una mezcla de mucha sangre oxigenada que viene de las venas pulmonares, con poquita sangre, pero muy desoxigenada, que viene de las venas bronquiales. Y por eso la presión que tenemos en una arteria periférica, en donde sí tenemos mucho oxígeno, no es tan cercana a la presión de oxígeno molecular que tenemos en el alvéolo, porque tenemos esta derivación fisiológica. ¿Cuál es la derivación fisiológica? Que tenemos paso de sangre desoxigenada a la aurícula izquierda, y esa sangre desoxigenada viene de las venas bronquiales. Esa es la derivación fisiológica, y por eso la presión en la arteria es 94 y en el alvéolo es 104. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.